Mientras tanto, mga partners, nalaw también del contractor. Ya confirma el contractor donde a contratar el gobierno local para hacer monumenting o siembrada del mga mohon na dos relocation sites si Engineer J. Santuyo. Kay verdad, ya pagaya con él el gobierno local. Pero por causa, kaya kabaya también el di suyo trabajo. Y el pago según que paga kanila el gobierno entendido para na 3 proyectos de ponida de mohon. Imídiamo. Verdad se recibe el pago, pero ya acabé el trabajo. Actually, ese pago ya paga conmigo el LGU 3 proyectos simultáneos. Yes, sir. Aquel proyecto na San Roque, Mercedes y Tulungatong. Ya clarifica también si Engineer Santuyo kaya ponea sila magamohon na San Roque, na Tulungatong, mientras el na Mercedes on del Ascuna property yaman delay por causa el di la sabot o arreglo. Amo, hace anay level el terreno antes sila puede poner el mohon. Imídiamo. ¿Quién es ese mohon, Cyril? El acorda yo tabla lang si Trigo no hay mohon, akin na Mercedes. Na Mercedes kasi, Cyril, yan really, during one of our meetings Yes, sir. na City Housing, iabla sila, el Mercedes ay man straight pa sila. So, Mientras tanto, según con Engineer Santuyo, kaya sabi sila, el gobierno lokal, hindi man issue pago. Si sabi sila, no hay acaba el trabajo del contractor. Imídiamo. Papers will show kaya kabaya because el LGU hindi sila paga, si hindi kompleto dito yung trabaho. Imídiamo.